¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, el primer video de la semana, video de lunes en la mañana. No es un video grabado, no es un error, sé que a esta hora, hace unos días ya, me ubican en la obra ATR, pero bueno, quiero que sepan que yo fui en tiempo y forma, como corresponde. Simplemente llegó el amigo Sergio con un ayudante. El chico que trabaja conmigo se quedó dormido. El otro oficial dice que le agarró gripe después de la tormenta del viernes. Así que bueno, nada, miré que las tareas que conciernen a mi trabajo o competen a mi trabajo estén más o menos encaminadas y bueno, seguir estando en el lugar no tenía demasiado sentido, dado que el desarrollo y el armado de las cañerías, el desarrollo es de quien les habla, el armado es de alguien que me asiste, como no está dentro de mi presupuesto hacerlo, me volví. Me vine al taller a solucionar unos temas. Bueno, me quedé un rato ahí con los muchachos, revisando, pasando la cinta para ver que lo que se está armando funcione bien y después, bueno, decidí venirme para el taller. De paso, aprovechar, hacer un videíto, una charlita. También estoy con ganas de ir a retirar las cosas Watfo, los bolsos, las cartucheras para las herramientas, como para empezar una nueva toma de contacto. Hoy ese tema debería quedar solucionado. También voy a aprovechar para ir un poco más temprano al trabajo que realizo después del mediodía, ustedes ya saben. Arrancó siendo plomería, se sumó electricidad, cosas de gas, desagües. Bueno, se fue incrementando la lista. Ya en este tiempo eso también podría haber estado bastante más avanzado, por no decir finiquitado. Pero bueno, vieron cómo es esto. Al agregarse más tareas, se atrasa todo un poco. Yo cuando hablé con el cliente le dije, mirá, no estoy en el mejor momento de tiempo como para agarrártelo, pero bueno, nada, me pidió que si por favor podía, al menos de a 3 4 horas, ir haciéndolo y después, cuando estoy más descomprimido, obviamente terminarlo. Así que nada, sí, sí, le estoy dando curso, ahora en un rato ya me voy para allá, más cerca del mediodía. Bueno, nada. Espero que hayan pasado un lindo fin de semana, pese al clima, que por ahí nos obligó a estar adentro. Tenía ganas de hacerles un videíto de domingo, para los amigos que por ahí están ahí de sobremesa y tenían ganas de escuchar algo. Aprovecho a mandarle un saludo al querido amigo Miguel, al querido amigo Gregorio Casa, que son los dos colaboradores fundamentales del canal. Después tenemos amigos, seguidores prácticamente incondicionales con el canal, como por ejemplo el querido Adriano Track, el querido Gastón Montenegro, el querido Eugenio, bueno, un montón, Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, un montón de amigos, Mauro y Katy, Ojo por Ojo, eh, muchos, muchos amigos, Manuel, Rubén, Almafuerte, Cogurza, Cronos, Tito, Juanqui, un montón de amigos. Bueno, ya que está, aprovecho para entrar suave al tema, dado que me siento tocado. Bueno, el que no le gusta se puede retirar, no hay ningún problema, pero yo voy a hacer mi descargo, se refieran a mí o no, sea un palo para mi gallinero o no, pero he estado notando, o me han estado apareciendo, ahora las puedo ver. Ahora, milagrosamente o misteriosamente, puedo ver las publicaciones que hace Panchejo. Notarán que recomienda a un canal, que cosa que me parece bárbaro, hay que recomendar canales, está muy bien eso, de un muchacho, un gasista, que no lo voy a mencionar porque el tema no es con él, donde bueno, en el video se muestra cómo el muchacho es convocado por un cliente por una pérdida en un caño flexible de regulador
Y se encuentra con que hay uniones con sellarroscas Hydro 3, el verde. El muchacho muy indignado, critica al gasista que lo hizo. Así que nada. Eh, Mirá, cara de pingo, te lo digo a vos, así directamente en la cara. Cara de pingo con sombrerito. Eh, explotá vos contra mí. No, no es necesario que mandes a un. Que etiquetes un video para que a través de la promoción de un canal hacer llegar el mensaje que eso está mal. Obviamente que está por ahí mal, para los ojos de algunos. Explícame vos, dado que sabés bien que yo más de un nicho lo he armado con Hydro 3, verde, pintadito en epoxi. Explícame vos personalmente, por qué estaría mal, por qué no corresponde, si estamos sellando una unión de hierro donde la presión es mínima. Explícame vos, espero que seas claro en la respuesta. Dado que ahora ya sé la que vas a hacer, ¿querés que haga futurología? Con tal de no mencionarme, lo que vas a hacer es decir, me han consultado mucho con qué sello rosca, con qué sello roscas de plomería, yo que soy un experto, un maestro. Bueno, les voy a mostrar este sellador que te ensucia las manos, pero es muy bueno. Y dice claramente acá que está prohibido para gas. Bueno, después de toda esa explicación burda que vas a hacer, eh, explícame también por qué desarrollando yo la tarea de esa manera, hace, hay trabajos que los realicé hace 10 años y en ninguno tuve problemas. Y no es que nunca más volví del cliente. O sea, los trabajos siguen funcionando. Siguen sin problemas, no pierden por ningún lado. Contámela como quieras. Pero bueno, nada, explotá vos. No mandés una avioneta a que explote. Ponete algo que se llama huevos y salí vos y explicá por qué estaría mal el uso de Hydro 3 en uniones de gas. Más allá del color y bla bla. Eh, yo he realizado trabajos de esa manera en forma de urgencia, que los he mostrado. Pero no fue el primero el que hice, el que mostré. Hice muchos de esos. Y hace 10 años que funcionan. Y sin problema ninguno. Pero bueno, eso es para que vean. Quizás me equivoque, quizás me equivoque y el tipo no sepa ni siquiera quién soy. Pero me llama mucho la atención que justo eh, muestran un nicho de medidor donde hay una cañería epoxi armada con Hydro 3, un gasista que yo algo del contenido del muchacho conozco, muy buen gasista, eh, y lo estás mandando a explotar contra mí. No, estás equivocado. Puede que me equivoque, y como dijo el calvo, cara de pingo también, tenga delirios persecutorios y flashee conspiraciones en contra mí, pero me llama mucho la atención que a raíz de los comentarios que yo hago en mis videos salgan respuestas en forma indirecta, pudiéndote obviamente ocultar en el anonimato y decir, no, a vos quien te conoce, yo directamente eso lo decía porque me pareció muy interesante el canal del muchacho, cosa que me parece bárbaro. Pero, oh casualidad, un tema sensible del que todos dicen que está mal, pero nadie me sabe explicar por qué. Cuando vuelvo a repetir, sé lo que vas a hacer, hago futurología, porque tu cabeza son dos engranajes. Y a uno le faltan un par de dientes, entonces quedan patinando. Vos lo que vas a hacer ahora es decir, me preguntan mucho cuando sello, ¿con qué sello? ¿Con qué sello? ¿Qué sellas roscas hay en el mercado? ¿Qué sellas roscas hay en el mercado? Bueno, les cuento que este es buenísimo. Te ensucia un poco las manos, pero te la limpias prolijamente con acetona.
Y bueno, nada, no es apto para gas, porque acá dice el fabricante que no es apto para gas. Bueno, una vez que hiciste toda esa pavada, contame cómo hace 10 años que armé cañerías de esa manera y ninguna tuvo problemas. Contame vos, que sabés, profesor Neurus. Bueno, nada. Nada. Quería hacer este descargo porque si no, puede que me equivoque, y tenga razón el peladito infomerciante que yo flasheé delirios persecutorios y bla bla, pero me llama mucho la atención algunas cosas que bueno, capaz que el cara de pingo es de la teoría, que cosa que avalo, de tener a los amigos cerca y a los enemigos más cerca. Y sí, venite a dormir a mi casa. Ay, bueno, nada. Bueno, gente, nada. Miren el contenido del tipo. Y bueno, el día que quieras, ya que estás, también podés recomendar canales donde pongan tomas exteriores para aire, con cables Sintenax de trifásica, lo navajeen, como le decimos en la jerga. Ah, cierto que vos no manejás la jerga. Bueno, lo navajeen, lo lastimen, le pongan 2 metros de cinta aisladora y justo la parte que está navajeado, ahí no le pongas. Explicá eso también, cómo haces. También explica en el termoeléctrico ese que instalaste, que en teoría es de tu amigo, para qué pusiste unión doble con flexibles. Estaría bárbaro que expliques eso. Encima en un momento agarrás y decís, este codo lo podría haber puesto más arriba, pero quedaría mucho flexible. ¿No te das cuenta que es el mismo largo de flexible y era mejor dejarlo recto el flexible? ¿No te das cuenta que ahí con 30 centímetros más de caño podías haber armado todo rígido sin gastar en los flexibles? Evidentemente no sabés y nada, te crees que sabés. Habría que ver cuántos termos instalaste vos y cuántos termos instalé yo. Cuántas instalaciones armé yo y cuántas instalaciones armaste vos. Habría que ver eso. Habría que agarrar una masa y ver cuánta canaleta desarrollás vos en un día, cuánta yo. Agarrá una pala que no muerde, no muerde la pala. Y hagamos pastones a ver quién se la banca más. Vos sos mucho bla bla, mucho chamullo, muchos suscriptores, mucho estoy cerca de esto, estoy cerca del otro, pero no puede ser que nadie de los 500.000 personas que tenés agarre y te diga, loco, sos un gil, no sabés hacer las cosas, las estás haciendo mal. No puede ser, es increíble. O sea, pongámosle que obviamente una persona que opina así no se va a suscribir a tu canal, pero cuanto menos lo comentaría. Me llama mucho la atención que nunca aparezca ninguna crítica diciéndote, mirá, me parece que lo que estás haciendo es una estupidez. No sabés cambiar un cuerito, no sabés cambiar una termocupla, no tenés idea cómo funciona una unidad magnética. Ahora, claro, ahora sí, ahora vas a hacer un video explicando cómo funciona una termocupla, vas a agarrar un robirete, lo vas a cortar al medio, vas a mostrar cómo acciona, cómo acopla, cómo desacopla, pero nunca vas a poder decir en qué momento pasaste de ser un gil que no sabe cambiar un cuerito a un gil profesor en plomería. Pero bueno, nada. Capaz es un delirio persecutorio, entonces pediré las disculpas correspondientes, que no hay. Pero bueno, nada. Vos sabés, vos sabés. Ponete lo que hay que poner y responde vos directamente. Es sencillo. Es sencillo. Bueno, gente, vamos a dejar eso de lado. Calculo que alguno de los amigos del canal coincidirá conmigo y el otro montón no coincidirá conmigo y me dirá que soy un
esto, lo otro. La diferencia es que acá en mi canal pueden estar todos, los que opinan como yo, los que no opinan como yo, los que... Yo no bloqueo, no borro comentarios, yo no hago nada. Yo ante lo que considero una indirecta, respondo. Si me equivoqué y simplemente era recomendar el canal del muchacho, me parece perfecto porque es un tipo que labura. Ahora, si lo tiraste con la intención de que sea una avioneta, porque sabés que yo suelo no, he tenido que armar, en casos de urgencia, algún que otro nicho con Hidro 3, sellarroscas para agua. Nada, si la tiraste por ahí para demostrar que soy malgasista, no sé, hace 10 años que funciona. Y te cuento algo más todavía. Cuando no hay encomienda de tareas, si querés, podés mandar gas hasta la cancha de River. Pero cuando viene el 1022, todo eso no va más. Ahí empiezan los problemas. Después, ese nicho que mostrás ahí del muchacho, toda esa parte no va armado rígido, va todo armado con movimiento para que se pueda aflojar y la empresa pueda trabajar. Incluso le faltan las bisagras. Por eso es que se estiró tanto el flexible de cobre del regulador y bueno, se cortó la soldadura abajo. Porque con las bisagras lo acercás y lo alejás un poquito más por la apertura que necesita el medidor entre pilares para que no quede tan tenso el flexible. También podrían haber puesto un cañito, un niplecito con una cupla, hacerlo subir y que el recorrido sea menos, para que quede un poquito más derecho. Pero ahí se nota que hubo un gasista trabajando, lo bajó, hizo hermeticidad, lo volvió a subir. Y no te extrañes, porque te voy a contar más, no te extrañes que haya sido la misma cuadrilla que a veces hace pruebas de hermeticidad y tuvieron buen tino y dijeron no le vamos a cortar el gas, ese regulador ya está fuera de norma. Y te lo sellan con lo que tienen, Puede ser teflón, puede ser pasta negra, puede ser ese Hidro 3, cosa que estaría mal, pero como lo arman ellos no hay problema. Y si no, que me desmienta cualquiera. Así que nada, les mando un saludo. No pensaba hacer este video ni tan largo, pensaba hablar de otros temas, pero bueno, vamos a dejar este video netamente en esto y haré otro para charlar con los amigos, como hacemos siempre. Les mando un saludo. Quiero saber qué opina el amigo Miguel, qué opina el amigo Gregorio.